Hola, buenos días, Dios te bendiga. Vamos a hacer un estudio breve y rápido de lo de la palabra de Dios. El poder para convertirnos en un hijo de Dios proviene de Dios. Juan capítulo 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hombre no puede obtener la salvación por su propio poder, habilidad ni riqueza, pero puede recibirla como un regalo. Algunas personas creen que tienen los méritos necesarios como para ser hijos de Dios debido a las bondades, rectitudes o afiliaciones religiosas que poseen, no dándose cuenta que la salvación fue provista por Dios como un regalo. Estas personas cuentan con sus propias habilidades intelectuales y físicas como medios para obtener la salvación. Romanos capítulo 10 versículo 13, las escrituras nos dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tres razones porque solamente Dios puede proveernos nuestra salvación. No existe nada que el hombre exterior pueda hacer para lograr una nueva vida al hombre interior. La carne está sujeta a una naturaleza carnal. En el estudio anterior veíamos cómo existe el hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior es lo que vemos ahorita, lo físico, la mano, la playera, la manera de desenvolvernos, hablando físicamente. Este es el hombre exterior, pero dentro de nosotros hay un hombre interior. Ese hombre interior se llama alma, y esa alma un día va a despertar, un día tendrá que salir de este cascarón, de este cuerpo, de este hombre exterior. Hasta ahí no sé si me doy a entender o me estoy explicando. No existe nada que el hombre exterior, o sea, este hombre, pueda hacer para lograr una nueva vida al hombre interior. No hay nada que este hombre pueda hacerlo. La carne está sujeta a una naturaleza carnal. Romanos capítulo 7 versículo 18. Y yo sé que en mí es saber, en mi carne no mora el bien. El apóstol Pablo dice que en esta carne no mora el bien. ¿Por qué? Porque esta carne siempre está tratando de agradar lo que es la parte exterior. Mas sin embargo, el apóstol Pablo dice: cuando yo quiero hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a tratar de satisfacer al hombre exterior, más el alma que está dentro de nosotros, que es el hombre interior, va a tratar siempre de hacer lo que Dios quiere. ¿Y que Dios quiere? El hacer su voluntad en nosotros. Por lo tanto, el poder para convertirnos en un hijo de Dios proviene de Dios. Por eso es que nosotros, hablando humanamente, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque el poder para convertirnos en un hijo de Dios proviene de Dios. Ahora, Juan capítulo 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primer paso, nosotros tenemos que aceptar y recibirle en nuestro corazón para que podamos ser hijos de Dios. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Reconocer que somos pecadores. Apocalipsis 3:21 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Primer paso, recibir a Jesús en nuestro corazón, y eso nos lleva, como dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. Ya le recibí, ahora yo paso a pertenecer, a ser hijos de Dios, ¿verdad? Antes éramos creación, pero como ahora ya le recibimos nuestro corazón, ahora pasamos a ser partes, hijos de Dios. Ahora, Romanos capítulo 3:23 dice:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es por eso que, volviendo atrás, decíamos que no existe nada que el hombre exterior pueda hacer para lograr una nueva vida hacia el hombre interior. ¿Por qué? Porque Efesios nos los confirma y nos dice, porque por gracia sois salvos. Esto es por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que, aunque hablando humanamente pudiéramos nosotros decir es que sí puedo hacerlo, pero esto no es así, porque el Señor nos dice que esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es algo que Dios nos regaló en la cruz del Calvario y que hoy ya no se necesita hacer méritos o sacrificios hablando humanamente, ¿verdad? Más después vamos a hablar las responsabilidades y obligaciones que tenemos como hijos de Dios. Hoy estamos viendo que el poder para convertirnos en hijos de Dios proviene de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre animal físico no puede entender asuntos espirituales. Ahí vamos a hacer una parada. El hombre animal físico no puede entender asuntos espirituales. Hay una anécdota por ahí que he escuchado que muchos pastores o algunos predicadores dicen. Por ejemplo, se dice que una vez un borrachito lo invitaron al culto, lo invitaron a la iglesia y el pastor decía, hermanos, pónganse de pie, siéntense, párense, digan aleluya. Entonces el borrachito dice que se levantó y dijo, pastor, o nos sentamos o nos paramos, porque una de dos, aquí estamos locos. El hombre animal, el hombre exterior físico, no puede entender asuntos espirituales, porque esto tiene que ver con nuestro interior, con nuestra alma. Esto es un ambiente espiritual, y el hombre carnal que está en las obras no puede entenderlo, porque está en el hombre exterior. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Nos es interesante notar cómo algunas de las mentes más brillantes del mundo no pueden captar las verdades espirituales. Nicodemo no podía entender, a pesar de que él era un príncipe, un magistrado. Hoy en día muchos no pueden entender. Marcos capítulo 10 versículo 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Frecuentemente el ego del hombre le impide tener fe como la de un niño. Efesios capítulo 4 versículo 7:19, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales, que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. El hombre animal físico no puede entender asuntos espirituales, mas el hombre animal no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recuerde que como hijos de Dios, ahora este hombre exterior quiere las cosas del mundo,
mas el alma tiene que buscar lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a alimentar nosotros a nuestro hombre interior, que es el alma? A través de la palabra, a través del ayuno, a través de la oración, buscando la voluntad de Dios. Ahora, muchas veces el mundo no lo va a entender. Muchas personas que no han nacido de nuevo, que no han nacido, que no han recibido a Cristo en su corazón, que no son parte de lo que la palabra nos habla, no lo van a entender. Y para esto es este estudio. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién nos va a dar el entendimiento? Dios. Pero para esto debemos de considerar y debemos de atesorar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La salvación solamente se ofrece como un regalo. No podemos ganarla ni comprarla, solamente podemos recibir este regalo por medio de la fe. La salvación de Dios solamente se ofrece como un regalo. No podemos ganarla ni comprarla, solamente podemos recibir este regalo por medio de la fe. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 4 versículo 10, respondió Jesús y díjole, si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías de él, y él te daría agua viva. Romanos capítulo 6 versículo 23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvo por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Conclusión. La salvación recibida bajo los términos de Dios y no bajo nuestros términos. La salvación no es algo que nosotros logramos, sino un regalo que Dios gratuitamente le da a los creyentes convertidos. Por medio de la fe podemos recibir a Jesucristo, aceptar el don, el regalo de la salvación eterna y ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es a los que creen en su nombre. Hemos visto brevemente que el poder para convertirnos en un hijo de Dios proviene de Dios. Así que firme hacia adelante y sin duda alguna la palabra de Dios va a dar su fruto en su tiempo y sigamos escudriñando las Escrituras.